En la clase de hoy lo que vamos a hacer es resolver ese mini test que os compartimos ayer. Vamos a ir explicando las preguntas. Como es la primera clase que vamos a hacer, ya sabéis que vamos a tener muchas más por el estilo, no solamente de inglés, sino también vais a tener de psicos. Como es la primera clase, es una toma de contacto, lo que he hecho ha sido seleccionar 10 preguntas, 10 conceptos. Vamos a hacer también en clase alguna pregunta inédita que no tenéis en ese material, en ese PDF que os subimos en el grupo. Pero el resto de clases sí que irán enfocadas a repasar algún concepto en concreto. Esta, ya os digo, como es una primera toma de contacto, lo que vamos a hacer es eso, es una pregunta, o sea, un resumen, un mix de unos cuantos conceptos de los que entran a examen. ¿Ok? Ya sabéis que, como siempre, cualquier duda, cualquier cosa de la que voy a ir comentando, me podéis preguntar por el chat, me podéis decir sin problema, ¿vale? Eh, una de las premisas que siempre intento que al final se os quede claro es que el examen es mucho más sencillo de lo que parece, que realmente no necesitamos entender y traducir todo el examen, sino que aplicando reglas, estructuras, truquitos que vamos viendo y demás, podemos ir descartando las opciones que no son correctas hasta que nos quedamos con la que realmente sí es la correcta. Y eso es lo que quiero demostraros hoy con esta serie de preguntas que podemos ir descartando, ¿vale? Además, todas las preguntas que vamos a ver hoy están basadas, como todo el material con el que nosotros trabajamos, está todo basado en preguntas de examen oficial, ¿vale? Vamos a jugar siempre con nivel de examen oficial o superior, ¿vale? Nunca vamos a hacer algo que sea nivel inferior. Creo que nos estaremos engañando a nosotros y a vosotros. Creo que no corresponde practicar con algo que sea mucho más sencillo que el oficial, porque luego nos llevaremos una sorpresa. ¿Vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en cuanto a inglés, hay que sentar una muy buena base de los conceptos, ¿vale? Porque además todo va relacionado, todo se repite y es muy importante tener una buena base. No me refiero a buena base de mucho vocabulario, de entenderlo todo, no. Buena base en cuanto a tener claras las estructuras, los conceptos y demás. Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando a resolver esas preguntas, porque tampoco quiero que sea una clase muy larga, quiero que sea algo más bien breve, ¿vale? Para que veáis que se puede contestar sin ningún tipo de problema. Pues bien, voy a empezar a mostraros en pantalla las preguntas que teníamos en ese mini test que os compartimos ayer. Ok, esta sería la primera pregunta. Como estamos viendo, y además es algo que es súper recomendable, que es que en el momento que veáis las opciones tengáis clarísimo de qué concepto se trata. Sabemos que en este caso, al ver las opciones, sabemos que estamos hablando de comparativos y superlativos. Pues que una vez que tenemos claro el concepto, ya es simplemente nuestra mente se activa y sabemos qué reglas, qué estructuras, qué es lo que tenemos que aplicar aquí. Pues bien, cuando hablamos de comparativos y superlativos, lo que tenemos que tener clarísimo son las parejas. ¿A qué me refiero con parejas? Pues que cuando yo quiero hacer algún tipo de comparativo o quiero hacer un superlativo, hay ciertas cosas que van a ir juntas. ¿A qué me refiero? Pues vamos a empezar descartando y vais a ver a lo que me refiero. Bravo. Ese most que tenemos en Bravo es una marca que en inglés se utiliza para hacer superlativo. Sin embargo, si nos fijamos en done, ese done que tenemos en Bravo es una marca que en inglés se utiliza para hacer comparativo. Estas dos palabras no pueden ir juntas. Es imposible. ¿Por qué? Pues porque se utilizan para crear cosas diferentes. Ojo que si nos vamos a delta, nos pasa exactamente lo mismo. El EST es marca para crear un superlativo en inglés y el than, como hemos dicho, se usa para crear comparativos. Por lo tanto, no pueden ir juntos. No sé lo que me está contando la frase, no sé lo que significa el adjetivo, no lo necesito, yo simplemente voy a seguir las estructuras. Y luego, si nos vamos a Bravo, perdón, a Bravo no, a Alfa, sí que es verdad que tanto more como esa ER y than pueden ir juntos, están indicando comparativo, pero claro, lo que no puede hacer es a la vez a un adjetivo ponerle more y ponerle ER. O le pongo more porque es un adjetivo largo o le ponemos una ER porque es un adjetivo corto, pero no puedo ponerle las dos cosas. Así que fijaos que descartamos y nos quedamos con Charlie como opción correcta. Ya está, me olvido del resto, me olvido de lo que me esté contando la frase, lo que diga, ya está. Ok,
Vamos a por la siguiente pregunta de este mini test, pregunta número 2, y esta es una pregunta de las que yo en clase llamo preguntas de regalo. ¿Por qué de regalo? Pues porque son súper sencillas, siguen apareciendo en los exámenes oficiales en todas las escalas, y estamos hablando en este caso de preposiciones de lugar. Cuando hablamos de preposiciones de lugar, yo en clase divido y separo, por un lado, las preposiciones at, in, on, y por otro lado tenemos el resto de preposiciones de lugar, como pueden ser ese near, under, between, opposite, in front of, etcétera, todo ese otro bloque que también son preposiciones de lugar. ¿Necesito saber lo que significa esas preposiciones? ¿Necesito saber lo que significa la frase para saber cuál utilizo? No. Cuando hablamos de preposiciones de lugar, yo siempre hablo de el trío de confianza. ¿Cuál es nuestro trío de confianza? Pues es next to, close to, in front of. ¿Por qué siempre me quedo con estas tres? Pues porque son las únicas preposiciones de lugar que van a ir acompañadas de un to o un of. Y si yo me sé eso, sé que cualquier otra preposición que me aparezca de lugar que me aparezca acompañada de un to o un of no es correcto. Así que Bravo y Charlie descartadas. Ya está. ¿Por qué? Pues porque si estas son las únicas tres que pueden ir con to of, el resto no. Anda siempre va a ir solo. Opposite siempre va a ir solo. Ok, en examen oficial la pregunta sería un poquito más sencilla porque lo lógico sería que la tercera opción también estuviera mal escrita porque le falta o le sobra algo. En este caso yo he querido darle un pequeño plus, complicar un poquito más la pregunta porque gramaticalmente lo que tenemos tanto en alfa como en delta es correcto. Necesito saberme algo más para poder elegir la opción correcta. Y en este caso, eso que me tengo que saber tiene que ver con between que tengo en delta. ¿Por qué? Between significa entre dos cosas, dos personas, dos lugares que se tienen que indicar sí o sí en la frase. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo intento colocar between en este hueco, después de between necesito dos cosas, dos personas, dos lugares. Y yo solamente tengo fridge, tengo una. Por lo tanto, es imposible. Lo lógico sería, por ejemplo, fridge and the window, entre el frigorífico y la ventana. Ahora ya sí tengo dos cosas. Tengo uno, el frigo, dos, la ventana. Y ahora ya sí podría utilizar between. Pero como no tengo nada de esto, pues no puedo utilizar between y me voy a quedar, por lo tanto, con alfa como opción correcta. No necesito entender, no necesito traducir, voy simplemente aplicando las estructuras. Y eso es lo que vamos viendo en clase y eso es lo que vamos trabajando. Tanto lo que es correcto como lo que es incorrecto, porque al final lo que trabajamos es en ver qué es lo que tengo, si está bien o está mal. Vamos a por la tercera pregunta. Esta pregunta además está basada en pregunta de examen oficial de sargento, por ejemplo, de oficiales. Ya sabéis que siempre estamos un poquito ahí al nivel. Ellos tienen un pequeño más plus, perdón, he dicho oficiales, suboficiales. Tienen un pequeño más plus porque tienen más preguntas de las que yo llamo preguntas especiales, pero lo que es el resto está más o menos ahí. Ok, esta es una pregunta muy sencilla porque todas las opciones ya nos están dando una pista, porque en todas encuentro los auxiliares don't y doesn't. Ok, cuando yo tengo estos auxiliares, lo que tengo que tener claro es que después de ellos siempre tiene que ir un verbo en infinitivo, forma base, primera columna, como queráis llamarlo. Pero es un verbo que no puede llevar, por ejemplo, ed, como tenemos en Charlie y en Delta. Porque esa ed es marca de pasado simple, don't, doesn't son marcas de presente simple, no concuerdan, es imposible. Ok, gramaticalmente, alfa, bravo, las dos son correctas. Es algo muy típico en examen que empezamos a descartar y al final nos quedamos con dos, tres opciones que son correctas. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que traducir? No, nos olvidamos de traducir. Lo que vamos a hacer es irnos a la frase y buscamos pistas. En el 90% de los casos, esa pista va a ser el sujeto. Y el sujeto que tenemos es stores, con esa S clarísima de plural. Nuestro sujeto es sujeto they. ¿Qué quiere decir? Pues que they no puede ir con doesn't, descartamos alfa y nos quedamos, por lo tanto, con bravo. ¿Por qué? Pues porque el sujeto no puede ir con ese auxiliar, tiene que ir sí o sí con don't. ¿Vale? ¿Veis más o menos cómo vamos enfocándolo para que sea mucho más sencillo? ¿Vale? Evidentemente es súper importante para las preguntas que están relacionadas con tiempos verbales
que controlemos mucho los verbos irregulares. Una frase que siempre repito mucho en clase es que cuantos más verbos irregulares controléis y sepáis, mejor. ¿Por qué? Pues porque hay veces que en examen oficial lo único que necesito para contestar una pregunta es saberme el verbo irregular, porque así voy a reconocer las columnas, sé si puedo utilizarlas o no, o si están bien escritas, que sabemos que enseñanza tiene mucha imaginación, ¿vale? Y le gusta mucho inventarse palabras, ponerle de a verbos que no le corresponde, etcétera, etcétera. Ok, continuamos con otro concepto de los que son seguros de examen sí o sí, es cualquier pregunta que tenga que ver con cuantificadores y sustantivos contables, incontables, plurales y singulares, ¿vale? Siempre vais a tener alguna pregunta de ese estilo, una, dos, pero siempre vais a tener una. Y además yo he elegido esta pregunta, que está basada en pregunta de examen oficial de Cabo, y además es un sustantivo que aparece muchísimo, que aparece incluso en el resto de escalas y que puede llevar a confusión por la traducción. Cuidado porque cuando hablamos de sustantivos contables e incontables tenemos que pensar en inglés. ¿Por qué? Pues porque lo que es contable en español no tiene por qué ser contable en inglés y viceversa. Hay algunos conceptos que para nosotros son contables, pero en inglés son incontables. Y este es uno de ellos. Estamos hablando del sustantivo advice. Significa consejo. Yo en español digo un consejo, dos consejos, tres consejos. Me dio algunos consejos y yo ese sustantivo lo puedo poner en plural. Pero cuidado porque advice en inglés es incontable. ¿Qué quiere decir? Pues que en inglés todos los sustantivos incontables, todo lo que sea incontable siempre será singular. Es decir, no le puedo añadir una S de plural, no tienen forma de plural, delta descartada. Y como además es incontable, por ejemplo, en este caso en delta no lo podré utilizar con a few porque a few es un cuantificador que se utiliza con plurales. Si a few es para plurales y advice es incontable, no pueden ir juntos. Ok, algo parecido nos pasa con Charlie. Ese an se va a utilizar única y exclusivamente con sustantivos contables, pero contables en singular. Y vuelve a pasar lo mismo. Esto se utiliza con contables en singular y advice es incontable. ¿Qué quiere decir? Pues que esto y esto no pueden ir juntos. Es imposible. Ok, y ahora entre alfa y bravo, cuidado con alfa porque es muy tentador. Hay una serie de expresiones que utilizamos para cuantificar los sustantivos incontables y además esta en concreto se utiliza mucho con advice, pero siempre tenemos que comprobar que esté todo correcto. Y es que ese a piece no es correcto si no lleva un of, a piece of advice. Así que descartamos alfa y me quedo con bravo. Fijaos que vamos por 4 preguntas, no es necesario traducir, entender, simplemente tenemos que ver qué es lo que tenemos, ¿vale? Y ir aplicando reglas y estructuras. Vamos a por la siguiente pregunta. Número 5, volvemos a hablar de tiempos verbales. La base de los tiempos verbales es importantísima no solo por las preguntas que tenemos de tiempos verbales, sino también porque los vamos a utilizar esas reglas cuando hablamos de estilos indirectos, pasivas, cuando hablamos de incluso los question tags, tenemos que tener clarísimo el tiempo verbal que tenemos, cuando hablamos de condicionales, en un montón de conceptos se utilizan y se aplican esas reglas. Ok, pues como os he dicho además antes, son súper importantes los verbos irregulares y mucho cuidado porque ya sabéis que, y lo hemos dicho, que a enseñanza le gusta mucho inventarse palabras. Cuidado con el verbo read. Es un verbo al que la ed le queda genial, pero es que read es un verbo irregular porque sus 3 columnas son iguales. Read, read, read. Por lo tanto, read de Bravo y Charlie no es correcto. No le puedo añadir una ed a ese verbo. Ok, ya me he quitado 2 opciones, simplemente sabiéndome el tiempo verbal. Para que elegir entre alfa y delta, voy a aplicar una regla que para mí es la regla principal, la que todo el mundo tiene que tener hiper mega clarísima. Y es que los auxiliares have, has, had, estos 3 auxiliares, cuando después llevan un verbo, ese verbo solo puede ir en participio. ¿Cómo pongo un verbo en participio en inglés? Muy fácil. Con una ed si es un verbo regular o una tercera columna si es un verbo irregular. Lo que no puedo tener nunca después de have, has, had es un verbo en ing como tengo en alfa. Así que descartamos alfa y nos quedamos por lo tanto con delta
como opción correcta. Fijaos que esta pregunta tenía dos huecos. El primer hueco tiene que ver con tiempos verbales. El segundo hueco tiene que ver con las palabras que van acompañando los tiempos verbales, que son súper importantes. También nos están dando muchas pistas para saber qué es lo que necesito. Pero es que en este caso, y vuelvo a repetir, pregunta basada en examen oficial, no es necesario llegar a esa parte. Si hubiera tenido que fijarme en el segundo caso, de las tres palabras que tenemos aquí, for, during, since, since es la que se va a utilizar con presente perfecto y además since es la que va a ir seguida de ese we were children, que es una frase completa en inglés de un sujeto y un verbo, porque during, por ejemplo, no puede llevar nunca ese sujeto y verbo. During llevará después un sustantivo que se refiere a algo concreto, por ejemplo, during the film, during the party, during the meeting, pero no podemos decir during más un sujeto y un verbo. Ok, next one. Nos vamos a por la pregunta número 6. Es uno de esos conceptos que con el tiempo ha ido en auge y que ahora aparece sí o sí, porque estamos hablando de la expresión o la estructura there be, que equivale a nuestro impersonal, de nuestro verbo impersonal haber. Lo utilizamos para indicar cantidad. ¿Por qué les gusta mucho ese there be? Pues porque combina dos cosas. Uno, tiempos verbales, conjugar, porque de eso se trata, de conjugar ese verbo to be, pero es que además esa expresión there be siempre va acompañada de algo, siempre va acompañada de algo. Y eso es otro concepto más con el que podemos trabajar y relacionar. De hecho, aquí pueden ir dos cosas. Puede ir un sustantivo, contables, incontables, cuantificadores, y volvemos a lo mismo que hemos visto antes, o también podemos tener, como tenemos en este caso, un pronombre indefinido. Entonces, fijaos que en la misma pregunta, de momento podemos combinar tres cosas, pero es que dependiendo de cómo conjuguemos ese verbo to be, podemos darle mucho más juego a la pregunta. Por eso es una pregunta que con el tiempo les ha ido gustando mucho porque les da muchísimas posibilidades. Vale, en este caso, lo que tenemos después de la frase, o después del hueco, mejor dicho, en el enunciado, es nobody, que es un pronombre indefinido. Pero antes de todo eso, antes de ir a lo que tengo en la frase para ver, buscar pistas y demás, como siempre tenéis que hacer en todas las preguntas, es ir a las opciones y descartar todo lo que esté mal o lo que esté mal gramaticalmente. Y la primera opción que nos descarta es Charlie. ¿Por qué? Pues porque en la opción Charlie, might es un modal. Y la regla principal de los modales en inglés es que después de los modales, sí o sí, lo que va es un verbo, perdón, un verbo en infinitivo. Nada de un verbo en ing. Imposible. ¿Vale? Y la combinación que más ha salido en los últimos años en todas las escalas ha sido justo esta. El there be combinado con modales. Es la que más ha salido. Ok, pues gramaticalmente alfa, bravo y delta son correctas. Volvemos a lo de siempre, tengo más de una opción correcta. ¿Qué es lo que hago? Pues me voy a la frase y busco pistas. Y en este caso la pista es ese nobody. Lo que acompañe al verbo to be en esta expresión there be me está dando información de cómo conjugar ese verbo to be. Y aquí para elegir tenemos que sabernos dos cosas, dos reglas sobre los pronombres indefinidos. En este caso es que cuando tenemos un pronombre indefinido y le queremos añadir un verbo, los pronombres indefinidos siempre irán acompañados de un verbo singular. Es decir, pueden ir con is, pero no pueden ir con are. ¿Por qué? Porque are es plural. Lo mismo pasaría con was, were. Irían con was, no irían con were. Con have, has, exactamente lo mismo. Irían con has, no irían con have. ¿Ok? Siempre, siempre un verbo singular. Y además, no todos los pronombres indefinidos se pueden utilizar en todo tipo de frases. Este en concreto, los pronombres indefinidos que están formados por no, solo se van a usar en frases positivas. Es decir, ese verbo singular que tienen que llevar tiene que ser un verbo singular y positivo. Por lo tanto, descartamos delta y me quedo con bravo como opción correcta. Fijaos, no necesito entender, no necesito traducir. El inglés es muy esquemático, es muy repetitivo y es cuadriculado. Tengo que saberme las reglas, las estructuras y listo. Ok, seguimos. Nos vamos a por la pregunta número 7 y esta es amada y odiada. Para algunos es muy sencillo y es una pregunta de regalo, para otros es complicada y es una pregunta que les cuesta. Y estamos hablando de pronombres. Lo primero que tenemos que tener claro para afrontar cualquier pregunta de pronombres es que tengo que tener claro el tipo de pronombres que tengo. El tipo de pronombres que tengo en las opciones.
Tengo que saber si son pronombres de sujeto, pronombres objeto, son posesivos, son reflexivos, tengo que saberlo. ¿Por qué? Pues porque en función de lo que tenga voy a aplicar unas reglas u otras, no solamente en las opciones, sino que la frase también me da pistas. Voy a ir al segundo hueco, que es una de las reglas de pronombres más importantes que tenéis que tener clarísimas. Si después de cualquier hueco que tengáis que completar con un pronombre tenéis un sustantivo, de todos los tipos de pronombres, solo podéis completar ese hueco con un tipo, que es un adjetivo posesivo. Olvidaos de pronombres posesivos, pronombres sujeto, pronombres objeto, pronombres reflexivos. Solo puedo completar con adjetivos posesivos. Y si nos fijamos en las opciones que tengo para el segundo hueco, ni Charlie ni Delta son adjetivos posesivos. Charlie será pronombre posesivo y Delta será pronombre objeto. Esta regla es sagrada. ¿Por qué? Pues porque el resto de los tipos de pronombres, ninguno jamás irá seguido de un sustantivo. Sin embargo, los adjetivos posesivos no es que puedan, es que deben, es obligatorio. No puedo utilizar un adjetivo posesivo si no hay un sustantivo. Y en este caso el sustantivo que tengo es great. Como se cumple esa regla, por eso descartamos Charlie y Delta. ¿Ok? ¿Vale? Y yo creo que ahora entre alfa y bravo está muchísimo más claro porque lo que tengo después del hueco es is, es el verbo. Ese verbo me está diciendo dos cosas. Uno, me está diciendo que delante de ese verbo yo necesito colocar un sujeto. Dos, me está diciendo, porque esto lo sabemos todos, el verbo to be tiene tres formas en present simple que son am, are, is, pero ese is solo se puede utilizar con tercera persona de singular que es he, she, it. No puedo utilizar is con sujeto you. Descartamos bravo y nos quedamos, por lo tanto, con alfa como opción correcta, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? De todo lo que voy comentando, ¿lo tenéis todo clarísimo? ¿Alguna duda, algún proceso, alguna regla de lo que voy diciendo que no lo veáis claro? Ya sabéis, como os he comentado al principio, que podéis interrumpir, me podéis comentar, preguntar, lo que queráis. ¿Sí? Venga, pues vamos que nos quedan 3 preguntitas de las de ese mini test. Vamos a la número 8. Pregunta que vuelve a ser de tiempos verbales y que pregunta que vamos a resolver muy fácil si nos sabemos el verbo de esta frase, porque es un verbo irregular. Sí que es cierto que yo aplicando reglas puedo intuir que alfa no es correcta, porque con el auxiliar did tiene que ir un verbo en infinitivo. Y ese verbo que tengo con una ed en alfa, pues me está diciendo que no puede ser. Pero, claro, primero de todo tengo que reconocer ese verbo. Y estamos hablando del verbo rasgar, que es un verbo irregular, y estas son sus 3 columnas. Lo que quiere decir que alfa no existe, delta tampoco existe, y entre Bravo y Charlie, los dos auxiliares van con un verbo en infinitivo, es decir, con una primera columna. Y esa primera columna es steer, Bravo descartada, y me quedo con Charlie como opción correcta. Aquí lo que he hecho ha sido cambiar el verbo que había en su momento, he puesto otro verbo, ¿vale? Pero la terminación era la misma. Un pequeño truco para los verbos irregulares, asociadlos. Los verbos irregulares siguen una especie de patrones, ¿vale? Por ejemplo, seguro que todos conocéis el verbo drink, drank, drunk, y IAU, como sing, sang, sung, ¿vale? Tenemos unos diferentes patrones que si asociáis los verbos os va a resultar muchísimo más sencillo, ¿vale? Para aprenderlos. Pues lo he dicho, pregunta de examen oficial, yo lo único que he hecho ha sido cambiar el verbo, pero poner otro del mismo patrón. Y es idéntico, ¿vale? Ok, penúltima pregunta de este mini test número 9. Y es una pregunta que tiene que ver con, bueno, que mezcla un poquito varias cosas, pero aquí la clave es que lo que se repite en todas las opciones es la palabra clearly, que esto es un adverbio. Ok, súper importante, igual que os digo que no es necesario entender o traducir, es muy importante y os va a facilitar mucho más la tarea que reconozcáis las categorías gramaticales. ¿A qué me refiero? A que cuando veáis una palabra sepáis decir si eso es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un adverbio, es un verbo. Os va a facilitar, no necesitáis saber la traducción, ¿vale? Lo que significa esa palabra, pero sí que sepáis la categoría. ¿Por qué? Pues porque en este caso, como clearly es un adverbio, yo de primeras voy a descartar
Bravo, porque such se utiliza con sustantivos, pero nunca con adverbios. Además, un sustantivo nunca podrá ir acompañado de un adverbio, por lo tanto, nunca podría ir con such. Y lo mismo me pasa con delta, porque so much es un cuantificador que se utiliza con sustantivos, no con adverbios, ¿vale? Delta sería correcta si omito much y me quedo solamente con so. So, clearly, sí que sería correcto porque so sí que se utiliza con adverbios. Ok, y ahora la pregunta, esta dualidad que es súper típica, la posición de enough, porque es la diferencia entre alfa y Charlie. Enough es una palabra que podemos utilizar con adjetivos, con sustantivos, con adverbios, incluso con verbos, pero que tenemos que tener presente su posición. Cuando utilizamos enough con un sustantivo siempre colocamos enough y después el sustantivo. Es que de hecho lo que utilizamos para complementar a los sustantivos y que va acompañando a sustantivos siempre va delante. Fijaos que los adjetivos también los ponemos delante. Sin embargo, cuando utilizamos ese enough con un adjetivo, con un adverbio o incluso con un verbo, primero ponemos adjetivo, adverbio y verbo y por último ponemos enough. Así que si nos fijamos en alfa, la posición no es la correcta, tendríamos que invertir el orden de todo y nos quedamos, por lo tanto, con Charlie como opción correcta. ¿Sí? ¿Lo veis claro? Ok, pues nos vamos a por la última pregunta de ese mini test antes de empezar con las preguntas inéditas. Y esta pregunta es de las preguntas que yo en clase llamaría preguntas especiales. Y yo en clase las marcaría así. Ojo que a simple vista podemos pensar que es una pregunta más de tiempos verbales, pero en realidad es una pregunta especial. ¿Por qué? Pues porque aunque yo he intentado colar algo por ahí para haceros pensar lo que no es, cosa que también hace enseñanza, en realidad esta pregunta tiene que ver con infinitivos y con gerundios. Tengo que decidir si el verbo say, que es el que tengo en las opciones, lo utilizo en infinitivo, en gerundio, con to o sin to. Y la clave está en without. Además, he elegido una preposición quizá un poco menos conocida, o no menos conocida, pero que a lo mejor no asociamos tanto con preposición, porque si hubiera puesto un at, in, on, about, son mucho más conocidas. Ese without sigue siendo una preposición. Pues hay una regla muy clara en inglés cuando hablamos de infinitivos y gerundios y cuando hablamos de preposiciones, y es que después de cualquier preposición, si va un verbo, ese verbo tiene que estar en gerundio, en ing. Al igual que hay una excepción a esta regla, que sería la preposición to, porque con esa preposición el verbo tiene que ir en infinitivo. Por lo tanto, con ese without solo puedo utilizar ing, gerundio, y me quedo con bravo. Sí, es pregunta especial, pero dentro de las especiales, ¿vale? Como todo, hay unas más complicadas, hay otras que son más asequibles. Estas de las asequibles. Además, dentro de, cuando hablamos del tema de los infinitivos y gerundios, que hay mucho, en clase siempre os digo que hay ciertas cosas que de ese tema, si no queréis jugar al 100% con el tema, hay algunas que sí o sí tenéis que controlar. Y esto es de esas cosas que sí o sí tenéis que tener clarísimas. Ok, vale, pues vamos a hacer las tres preguntitas que tengo especiales o inéditas preparadas, pero os voy a mostrar la pregunta en pantalla, pero es que además os voy a lanzar una votación que ahora mismo ya la tenéis en pantalla para que vosotros podáis contestar. Respuesta 100% anónima, nadie va a ver lo que vosotros vais a marcar, ¿vale? Ni siquiera yo sé lo que ha marcado cada uno, ¿vale? Pensad en la pregunta, en las opciones, contestáis y ahora resolvemos. Os dejo un poquito para que podáis contestar. Aplicad siempre reglas lógicas. Lo dicho, no necesito traducir o entender, pero al igual que en español, todo tiene que concordar en inglés, tanto cuando hablamos de sujetos con verbos, cuando hablamos de cuantificadores y sustantivo, todo tiene que tener lógica. Fijaos antes cuando hemos hablado de los pronombres indefinidos, hemos dicho que siempre tienen que ir con un verbo en singular. Pues eso siempre va a ser así. O que el auxiliar das es para he, she o it. A eso es a lo que me refiero con que todo tiene que concordar. Ok, pues venga, vamos a empezar a resolver esta pregunta. ¿A qué me refiero con concordar aquí? Pues que tenemos sustantivos y tenemos ese a o an. Hemos dicho antes que a o an se va a utilizar siempre, siempre con un sustantivo contable singular. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que no puedo poner, por ejemplo, a y una S.
¿Por qué? Pues porque esa A me está indicando singular y la S me está indicando plural. Es imposible, ¿vale?, que yo utilice eso o que eso lo dé por correcto. Así que, bravo, descartado. Sigo aplicando lógica. El enunciado me dice en el segundo hueco, my brothers and I. Brother con una S de plural, and I. Es decir, aquí mínimo hay 3 personas, porque son mis hermanos, que si está en plural tiene que ser mínimo 2, y yo. Por lo tanto, aquí tengo que seguir poniendo algo que indique plural. Charlie descartada, porque está en singular. Para que Loya, abogado, esté en plural, tiene que llevar una S. Ok. Y ahora nos queda elegir entre alfa y delta. Cuando hablamos del tema de sustantivos, tenemos que tener claros los que son contables, los que son incontables, pero también tenemos que hablar de los que llamamos plurales irregulares. En este caso yo he jugado para despistar poniéndole delante police, policeman, policeman, pero en realidad esta regla tiene que ver con man. Ok, lo que acaba en A va a ser singular, lo que lleva E va a ser plural. Y aquí hay una pequeña truco, regla, como queráis, que yo siempre os hablo de los superhéroes. Spider-Man, Iron Man, Superman, hay uno de cada. Y por lo tanto lo singular va con A. Lo que lleva E es plural. Por lo tanto, en delta vuelvo a tener lo mismo que me pasaba en Bravo. Policemen es plural y la A me indica singular, lo que quiere decir que no pueden ir juntos. Descartamos y nos quedamos con alfa como opción correcta. Ok, vamos a por otra pregunta. Os vuelvo a lanzar la votación para que podáis contestar. En la votación tenéis, fijaos que tenéis 5 opciones, alfa, bravo, Charlie, delta, y una quinta opción que dice en blanco, por si no sabéis qué contestar el día del examen, sería de las que os dejaríais en blanco. Echadle un vistazo a las opciones. Ya sabéis que lo ideal es, en el momento que vemos las opciones, identificar el concepto y a partir de ahí empezar a aplicar reglas. Puede ser que, como en este caso, que todas las opciones me hablen de un único concepto, por lo tanto, solo tengo que aplicar las reglas de ese concepto, o puede ser que me combinen 2 conceptos en las opciones, por ejemplo, que me hablen de cuantificadores e intensificadores y tenga que mezclar ahí, ¿vale? Eso es lo que hace que la pregunta sea más o menos complicada. Y luego, en general, la sensación del examen también. Ok, pues vamos a ver en este caso, lo dicho, en el momento que yo veo las opciones, tengo que tener claro o intuir de qué va. Aquí estamos hablando de una oración exclamativa y tengo que elegir si esa oración exclamativa es con what o es con how. Pero lo primero de todo y que tengo que tener claro aquí es que independientemente si la oración exclamativa es con what o es con how, alfa jamás será correcta. ¿Por qué? Pues porque las oraciones exclamativas con how nunca llevarán una. Es imposible, esa combinación es imposible. ¿Por qué? Pues porque resulta que how se va a utilizar o con adjetivos o con adverbios, pero nunca con sustantivos. Y hemos repetido ya varias veces en esta mini clase que ese an solo se va a utilizar con sustantivos contables en singular, lo que quiere decir que si no es sustantivo contable singular, no puede haber una a o an. Ok, y ahora lo que me queda para elegir entre Bravo, Charlie y Delta, volvemos a lo que os comentaba de os va a facilitar mucho la categoría gramatical. Porque al igual que how se utiliza con adjetivos o con adverbios, la otra regla aquí es que para poder hacer oraciones exclamativas con what, sí o sí es obligatorio que haya un sustantivo. Que ese sustantivo puede llevar un adjetivo o no llevarlo, genial, pero tiene que haber un sustantivo. Y yo la palabra que tengo aquí es shocking, es un adjetivo. No tengo sustantivo, por lo tanto es imposible utilizar what. Descarto bravo, perdón, Charlie, Delta y me quedo con bravo. ¿Sí? ¿Lo veis claro? Ok, pues venga, vamos a por la última pregunta de esta tarde. Os vuelvo a lanzar encuesta. Otro de esos conceptos que hace unos años aparecía muchísimo en prácticamente todas las escalas, con los años ha ido perdiendo un poquito de fuerza, sigue apareciendo de vez en cuando, no es uno de esos, igual que otros conceptos que aparecían hace mucho tiempo y ya no aparecen, están como prácticamente olvidados. Este no, este de vez en cuando aparece. Y además es un concepto que en realidad son 3. Pero bueno, no me quiero adelantar porque quiero que le echéis un vistazo, que no quiero daros pistas ni hacer spoiler. Ok. ¿A qué me refería con que en realidad no es un concepto, sino que son 3? Porque en este caso estamos hablando, o en esta pregunta,
al ver las opciones, yo sé que tiene que ver con las expresiones con used to. Y es que en realidad cuando hablamos de expresiones con used to, tenemos 3 en inglés. Tenemos por un lado used to, que siempre va seguido de un verbo en infinitivo. Luego tenemos be used to. Y por último, get used to. ¿Ok? Primero de todo, la primera expresión used to seguido más un verbo en infinitivo solo, única y exclusivamente se puede utilizar para hablar de pasado. Solo se puede conjugar en pasado. Imposible utilizarla de otra manera. Y sobre todo, y lo más importante, siempre, siempre, siempre tiene que ir acompañado de un verbo en infinitivo. Siempre. Así que cuidado porque. ¿Por qué hago este hincapié en ese verbo en infinitivo? Porque cuando hablamos de be used to, get used to, lo que puedo ir después de estas dos expresiones es un verbo, pero un verbo en gerundio, puede ir un sustantivo o puede ir un pronombre. Tengo más opciones. Y en este caso hay que tener cuidado, y esta es la pregunta, por ser la última, es la pregunta con trampa. Ojo que esta trampa también ha aparecido en examen oficial. Y es que, fijaos que en la frase, justo delante del hueco, yo tengo are. ¿De qué o de dónde sale ese are? Un verbo to be. Eso quiere decir que es una pregunta de be used to. Alfa no, Bravo y Delta son imposibles, porque Bravo y Delta están intentando hacer un used to más un verbo en infinitivo, pero a ese used to con verbo en infinitivo no le puedo poner un verbo to be delante, así que Bravo y Delta descartadas. Entre Alfa y Charlie, las dos, con ellas puedo hacer un be used to, pero hay otra regla que tengo que tener clarísima de esta expresión y tiene que ver con la de regla que se repite también en get used to. En estas dos expresiones, esa de va a aparecer siempre en frases positivas, negativas y en preguntas. Lo que quiere decir que a Charlie le falta una D y por eso me quedo con alfa. ¿Por qué he jugado con esta D y por qué enseñanza juega esa D? Porque si conocéis la expresión used to más verbo en infinitivo, la que solo se usa para pasado, esa D la utiliza solamente en frases positivas. Por eso, en esta pregunta, además de poner el verbo con infinitivo o con ing, se juega mucho con quitarle la D o ponerle la D. Y también juega mucho con omitir el to cuando ya habéis visto que en los 3 casos es obligatorio que haya ese to. Ok, vale, pues hasta aquí llega esta clase resolviendo este mini test. Ahora os colgaremos por la plataforma la plantilla de las respuestas. Espero que os haya servido de ayuda. Nos vemos en la siguiente. Ya sabéis que vamos a seguir con ese proceso, no solamente de inglés, sino que lo vamos a hacer también con psicos. Dudas, preguntas, sugerencias, cualquier cosa, nos vemos por el grupo, ¿vale? Muchísimas gracias por asistir, muchas gracias por participar y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. See you.